Hola, mi nombre es Marilisa Zapata y voy a presentar este trabajo que hicimos con los autores que se listan en la parte superior de la pantalla. El trabajo se titula Calidad nutricional en los desayunos escolares, una experiencia basada en las mejores del programa de alimentación escolar de la provincia de Buenos Aires. El Servicio de Alimentación Escolar de la provincia de Buenos Aires, desde el año 2016, comenzó a implementar una serie de cambios que incluyeron cambios en el marco normativo, tanto en lo administrativo como en lo nutricional, en el que delimitaba cómo debería estar conformado un desayuno o merienda que se ofrece en el servicio, y cambios en el sistema administrativo, donde un grupo de distritos continuaron con la administración por medio de consejos escolares, y otro grupo de distritos adoptaron convenios con municipios y fueron administrados directamente por los municipios. El objetivo de este trabajo fue evaluar la asociación entre las dos intervenciones, estos dos tipos de intervenciones, y el impacto que tienen los indicadores alimentarios y nutricionales del desayuno y la merienda. Para llevar a cabo eso, lo que se tomaron fueron los datos recolectados por la encuesta del Servicio Alimentario Escolar entre el año 2016 y el año 2019, y las variables que se utilizaron para el análisis fueron las relativas al DMC, tanto en contenido de energía como de nutrientes, y en la cantidad ofrecida de leche, yogur y frutas por el desayuno o la merienda, y dentro de las variables independientes se dividió a las escuelas de acuerdo a aquellas que no tuvieron ninguna intervención, que fueron el grupo control, y aquellas que tuvieron solamente el marco normativo nutricional, y las otras que tuvieron marco normativo nutricional más cambio en la modalidad administrativa o de gestión por convenio de municipios. Para evaluar la asociación se empleó revisión logística lineal y ajustada, revisión logística lineal bruta y ajustada por año de evaluación, por características propias de las escuelas como la ubicación de la escuela, el tamaño de la escuela, los recursos humanos y la proporción de NBI del radio censal donde se ubicaba la escuela, y en total se evaluaron 4.060 escuelas. El 24% correspondió al grupo de control, el 39% a las escuelas que tenían marco normativo nutricional, y 37% restante fueron escuelas que adoptaron las dos intervenciones, marco normativo nutricional y sistema de administración nuevo. En la tabla se observan el valor de las asociaciones, y lo que podemos ver es que en relación al grupo control o al grupo basal, aquellas escuelas que solamente adoptaron marco normativo nutricional se observan mejoras en el contenido de vitamina A. Las celdas sombreadas son las que mostraron asociación estadísticamente significativa, mientras que para el grupo de escuelas que adoptaron marco normativo más cambio en la modalidad de gestión del nuevo sistema administrativo, se observa que 7 de los 10 indicadores nutricionales y alimentarios evaluados mostraron mejoras estadísticamente significativas. Lo que observamos en general entonces es que la implementación tanto del marco normativo nutricional como el cambio en la modalidad administrativa mejoraron los indicadores alimentarios y nutricionales del desayuno y de la merienda, y eso pone énfasis en la necesidad de ver, más allá de la inversión económica, el evaluar el diseño y la gestión de la política pública alimentaria y tenerlo en cuenta para mejorar las prestaciones alimentarias, dado que la escuela y la alimentación ofrecida por la escuela puede tener un impacto muy importante y muy duradero en condicionantes de la salud y en condicionantes sociodemográficos y de seguridad alimentaria y de nutrición de los niños y de la comunidad en general. Por eso es necesario considerar todos los aspectos a la hora de planificar políticas de alimentación escolar. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Marilisa Zapata y voy a presentar este trabajo que se titula Relación entre el consumo de verduras y frutas y las condiciones de vida y composición de los hogares argentinos, que fue realizado por un grupo de investigadores del Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil y del Instituto de Investigaciones Gino Germán. La evidencia científica demuestra que el consumo de frutas y de verduras son importantes para reducir la carga de morbilidad y de mortalidad en la población. Es por eso que el objetivo de este trabajo fue evaluar en primer lugar el consumo aparente de frutas y de verduras frescas en la población argentina, y luego ver cómo inciden los distintos factores socioeconómicos, geográficos y de composición de los hogares en el consumo. Para eso realizamos un estudio observacional, correlacional y transversal a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares del periodo 2017-2018. Esta encuesta tomó una muestra probabilística, multietápica y estratificada de hogares de Argentina, de 21.547 hogares de la Argentina, de localidades de al menos de 2.000 habitantes. Las variables que construimos fueron el consumo aparente de frutas y de verduras frescas. Para eso consideramos la compra de frutas y de verduras frescas y descontamos a los desechos y el peso de las partes no comestibles de las frutas y de las verduras, y finalmente obtuvimos el peso neto
por la cantidad de adultos equivalentes que viven en el hogar, o sea, por cada adulto equivalente por día, y luego lo asociamos a partir de análisis bivariado y multivariado, con variables geográficas como la región, con variables socioeconómicas como el nivel de ingreso de los hogares, el clima educativo del hogar y la asistencia del Estado, y con variables de composición de los hogares, como es el sexo del jefe del hogar, la presencia de niños y niñas menores de 14 años y la presencia de adultos mayores de 65 años. Lo que observamos es que el consumo total de verduras frescas es de 127 gramos en la población argentina y el de frutas frescas alcanza los 82 gramos en promedio. Si nosotros sumamos esas dos cantidades, estamos alrededor de los 200 gramos, que es la mitad de la cantidad recomendada como mínima por la Organización Mundial de la Salud para prevenir enfermedades crónicas. Cuando nosotros vemos cómo es el consumo estratificado de acuerdo a cada una de las variables independientes evaluadas, lo que vemos es que la región del NEA presenta el menor consumo, los hogares con menor clima educativo tienen un menor consumo, los hogares de menores ingresos tienen un menor consumo, los hogares que reciben asistencia del Estado también presentan menor consumo, los hogares con jefatura masculina son los que tienen menor consumo, y los hogares donde no hay niños y donde hay niños y donde no hay adultos mayores son los que tienen el menor consumo. Cuando incorporamos todas las variables en el modelo, lo que vimos es que lo que más incidencia tiene en el consumo de frutas y de verduras es la presencia de adultos mayores y la ausencia de menores de 14 años. Los hallazgos de este trabajo demuestran que es muy importante conocer, más allá de las variables que habitualmente se utilizan para caracterizar a la población, como es el nivel de ingreso, conocer cómo juegan todas las variables sociodemográficas, socioeconómicas y geográficas en el consumo de alimentos protectores, como son las frutas y las verduras, porque eso nos permitirá planificar acciones y políticas mejor focalizadas en pos de mejorar la seguridad alimentaria de la población, especialmente en los grupos más vulnerables. Por cualquier consulta sobre el trabajo, aquí está el mail de contacto. Muchas gracias. Hola, soy la licenciada Milce Sutría del Colegio de Nutricionistas de la provincia del Chaco, y junto a mis colegas de los colegios de nutricionistas de Corrientes, Misiones y la Asociación Formoseña de Nutrición, queremos presentar este trabajo de hábitos alimentarios y de salud en adolescentes de 12 a 19 años durante el aislamiento por COVID en la región NEA. El trabajo fue realizado en el marco de la Coalición Nacional para Prevenir la Obesidad en Niños, Niñas y Adolescentes, región NEA. Motivó este trabajo la coexistencia de dos pandemias, la del COVID-19 y la de la obesidad, por lo cual planteamos el objetivo de conocer los hábitos alimentarios y de salud en adolescentes de 12 a 19 años que habitan en el NEA durante el ASPO por COVID 2019. Los resultados de este trabajo fueron 1.197 respuestas, en las cuales el 41% de los adolescentes eran de la provincia del Chaco, Misiones, Formosa y Corrientes. En las respuestas que nos plantearon fue que el 80% consumen todos los grupos de alimentos de las GAPA, aunque solo el 57% consume frutas y verduras todos los días. El 59% aumentó las horas de sueño, el 40% aumentó las ganas de comer, el 67% tuvo cambios en el humor, el 15% aumentó más de 5 horas frente a las pantallas, el 44% durmió más de 8 horas y hubo una disminución de la actividad física en de un 82 a un 65% durante el aislamiento. El 65% percibió cambios en el cuerpo durante este tiempo. Preguntamos también si tenían interés en recibir educación alimentaria luego en sus establecimientos educativos, y el 88% dio una respuesta afirmativa. Como conclusión, podemos llegar a que hubo cambios alimentarios y de salud durante este periodo en desmedro de la salud de este grupo etario. Como nutricionistas, recomendamos que se sigan abriendo líneas de investigación y para proponer políticas públicas que aborden los hábitos alimentarios y de salud, teniendo en cuenta la receptividad de los adolescentes frente a la información referida a la alimentación saludable. Muchas gracias por su atención.
Abordaje nutricional en espacios de primera infancia del Ministerio de Desarrollo Social de Misiones durante el año 2019. Yo soy Florencia Córdoba y junto a 5 colegas más realizamos una intervención en los 8 espacios de primera infancia de Posadas. El objeto de esta intervención es mejorar el estado nutricional de los niños y las niñas con exceso de peso y mantener en peso saludable a aquellos que los tengan. Para ello realizamos una primera valoración nutricional durante el primer semestre del año a 402 niños y niñas de entre 45 días y 5 años. Se realizó entregas de fichitas con diagnósticos a cada padre, madre, tutor con recomendaciones, a la vez que se entregó informes generales a cada directivo. Durante la mitad del año lo que hicimos fue capacitar a maestros, a directivos, a padres, a madres y tutores en exceso de peso. ¿Qué es? Consecuencias, prevención, complicaciones. Lo importante de esto es que no solamente se capacitó a aquellos padres de los niños que tenían exceso de peso, sino a todos para hacer prevención. También se hicieron talleres interdisciplinarios con las cocineras para que comprendan y adquieran esta importancia que ellas tienen en la alimentación de los niños, porque los niños sí comen frutas y verduras en las guarderías y a veces no en las casas, e incluso suelen decirle a las cocineras mamás. Entonces lo importante es que ellas comprendan esta importancia que tienen. Y siempre se trabajó sobre la calidad de la prestación alimentaria. Paralelamente a esto, durante todo el año se trabajó acerca de exceso de peso en todos los funcionarios del ministerio para que comprendan la importancia de frenar esta pandemia. A fin de año se volvió a valorar antropométricamente a los niños, de estos 402 niños que se valoraron al principio de año, se valoraron a 388 en peso y talla. También se indicó el diagnóstico a los padres, se hizo informes generales a cada directivo y se observó el impacto positivo de estas intervenciones que se hicieron a mitad de año. Fueron intervenciones muy intensas y muy constantes, porque nos dio como resultado, en el primer semestre tuvimos un 61% de niños con peso saludable y en el segundo semestre subió a un 70%. En el caso del exceso de peso, en el primer semestre tuvimos 35% de niños con exceso de peso, mientras que en el segundo semestre esto bajó a un 26%. Por tanto, se cumplieron nuestros objetivos de mantener a los niños con peso saludable en peso saludable y mejorar el estado nutricional de los niños con exceso de peso. Como conclusión, es muy importante que todos los actores involucrados en la alimentación de los niños sean educados en las complicaciones, la forma de prevenir y qué es el exceso de peso para frenar esta pandemia. Muchas gracias. Este trabajo se titula Análisis de tendencia del consumo alimentario en Argentina entre 1961 y 2013 desde el enfoque de transición nutricional. Las autoras somos Pereira Sofía, Aizama Malena, Porqueras Rocío, Tumas Natalia y Pou Sonia. Fue realizado en la Escuela de Nutrición, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. A modo de introducción, podemos decir que la transición nutricional es un proceso de modificaciones en los estilos de vida y cambios en los patrones de producción y consumo de alimentos y bebidas. El empleo de sistemas de clasificación de alimentos renovados que consideren su grado de procesamiento puede ser útil al estudio del fenómeno de transición nutricional. Con respecto a la metodología, este es un estudio de tipo ecológico de tendencia temporal que abarca los años entre 1961 y 2013 en Argentina, en el que se analizó el consumo alimentario aparente, kilogramos cápita año y caloría cápita día, sobre 78 ítems alimentarios de las hojas de balance de la FAO, y para el cual se conformaron 2 grupos de alimentos según 2 criterios de clasificación: el de las guías alimentarias para la población argentina y el del sistema NOVA, para el cual se hizo una reclasificación. Como se puede observar en las tablas y gráficos, los resultados de este estudio mostraron que el consumo por grupo alimentario fue en general fluctuante entre estos años mencionados.
El grupo de leche y el de frutas y verduras presentaron un marcado ascenso entre la década del 90 y la del 2000. Entre 1961 y 2013, el de leche, aceite, frutos secos y semillas evidenció un aumento, mientras que el de carnes, huevos, legumbres, cereales, pan, papa y pastas y alimentos de consumo opcional fue decreciente, como se puede ver en la tabla 1. Comparando las décadas inicial y final estudiadas, las diferencias fueron significativas para la mayoría de los grupos alimentarios mencionados, como podemos ver en la tabla 2. Considerando el sistema NOVA, el consumo de ingredientes, alimentos o productos procesados y ultraprocesados mostraron un consumo aparente creciente, contrariamente al de alimentos sin procesar o mínimamente procesados. El descenso en estos últimos por décadas fue significativo. Como conclusión, podemos decir que las tendencias y cambios en el consumo alimentario aparente a nivel nacional se corresponden mayormente a la etapa enfermedades degenerativas, con algunos rasgos vinculados a la etapa de cambios conductuales descritas en la teoría de transición nutricional propuesta por Popkin. Gracias. El trabajo que presento, titulado El sabor amargo del azúcar en Argentina, consumo excesivo y regulaciones insuficientes, es una descripción sobre el consumo aparente per cápita de azúcares en Argentina y en el mundo, tomando el periodo comprendido entre 1961 y 2013 y comparando los trienios de los extremos. Esta información se encuentra disponible en las hojas de balance del FAO-Stat presentes en el tercer informe de avance de un trabajo colaborativo entre INTA y FAGRAM del autor Díaz y Col. Como revelan los datos durante los trienios estudiados, el consumo aparente per cápita de hidratos de carbono complejos sufrió un importante aumento a nivel mundial, mientras que en Argentina mostró una tendencia en baja. Para el caso de los hidratos de carbono simple, esta tendencia fue inversa, ya que a nivel mundial los hidratos de carbono simple o azúcares disminuyeron, mientras que en Argentina hubo una tendencia en alza muy significativa, con números que muestran un aumento de casi el 70% del consumo aparente en comparación del primero y el último trienio. Este aumento significativo a nivel nacional, en números absolutos, duplica el valor de la recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud de no superar el 10% del valor calórico total en una dieta de 2.000 calorías de un adulto sano. Dentro de este aumento, se pudo identificar que las categorías que marcaron un mayor incremento fueron especialmente las gaseosas azucaradas y la presencia de dulcificantes. Dentro de los mismos encontramos al jarabe de maíz de alta fructosa, el jarabe de melaza, maltodextrina, isomaltosa, entre otras, ingredientes reconocidos de los productos procesados y ultraprocesados. Entendemos que el aumento de la malnutrición por exceso, sobrepeso y obesidad en diferentes franjas etarias, lo mismo que el aumento de las enfermedades no transmisibles que muestran las estadísticas a nivel nacional, sumado a una ingesta cada vez mayor de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, tiene un correlato directo con los resultados obtenidos en este trabajo. Por lo tanto, el aumento de la presencia de nutrientes críticos en productos procesados y ultraprocesados, junto con la deficiente regulación que existe en el etiquetado de alimentos, pone en evidencia una vacancia de política regulatoria en materia de etiquetado alimentario. Para ir en línea con los países de la región que ya lo fueron implementando, Argentina necesita consolidar políticas públicas que incorporen este tipo de medidas. Para tal fin, en la actualidad, nos encontramos a la espera de la votación de un proyecto de ley integral, el de promoción de la alimentación saludable,
que pretende, dentro de sus ejes, brindar un etiquetado frontal de advertencia que advierta sobre la presencia de nutrientes críticos, entre ellos el azúcar, brindando una información clara y de fácil interpretación a los consumidores. Se espera con esta ley que sea una puerta de entrada para futuras políticas regulatorias que exijan a la industria a mejorar y optimizar sus productos alimentarios en términos de presencia de nutrientes y además que puedan reformular los productos para ofrecer una cartera más saludable. La propuesta final es garantizar derechos a la información, a la alimentación saludable, que es en definitiva el derecho a la salud. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Marina Fernández, licenciada en Nutrición, y hoy les voy a estar presentando el trabajo de investigación que realizamos junto con las colegas Juliana Chiodi y Sofía Pérez, el cual se titula Consumo de alimentos ultraprocesados y su relación con el sobrepeso y la obesidad infantil en un hospital público del conurbano bonaerense. Sabemos que en los últimos años los patrones de alimentación han cambiado, que han pasado de estar basados en productos naturales y frescos a estar compuestos por una gran cantidad de productos ultraprocesados que son nutricionalmente muy diferentes. Y sabemos también que la malnutrición en todas sus formas es la principal causa de problemas de salud a nivel global. Es por esto que nos planteamos el objetivo de describir el consumo de los productos ultraprocesados y su asociación con la malnutrición por exceso en niños, niñas y adolescentes que asistieron a este hospital público en el primer semestre del año 2021. El estudio fue de tipo observacional, analítico y transversal, y las variables evaluadas fueron la edad, el sexo, el exceso de peso y la ingesta de productos ultraprocesados mediante un cuestionario de frecuencia de consumo de elaboración propia. En total se estudiaron 81 niños, niñas y adolescentes, de los cuales un 60,5% presentó exceso de peso, ¿sí? Un 43,2% presentó obesidad y un 17,3% presentó sobrepeso. Respecto al consumo de productos ultraprocesados, el promedio de porciones consumidas en un día fue de 6,95 más menos 3,42 desvíos estándar. ¿Sí? Y un 71,5% de la muestra consumió más de 5 porciones de productos ultraprocesados al día. No se encontró diferencia estadísticamente significativa entre el exceso de peso y la ingesta elevada de los productos ultraprocesados. Podemos ver en el gráfico que tanto el grupo que presentó exceso de peso como el grupo que no presentó exceso de peso, en ambos hay un elevado consumo de los productos ultraprocesados, ¿sí? Más de un 70% en el grupo con exceso de peso, casi un 70% en el grupo sin exceso de peso, tuvo un elevado consumo de estos productos, ¿sí? Más allá del diagnóstico nutricional, el consumo de los productos ultraprocesados fue elevado, y es por esto que es imprescindible desarrollar estrategias de educación alimentaria nutricional para contribuir a volver a modificar estos patrones de consumo, ¿sí? Disminuir el consumo de los productos ultraprocesados y aumentar el consumo de los productos naturales y frescos, y promover la adopción de hábitos de vida saludables, sobre todo en la población infantil. Dejo mi contacto por cualquier duda. Muchas gracias. Hola, mi nombre es María Elisa Zapata y voy a presentar este trabajo que se titula Perfil de consumo de energía según grado de procesamiento de los alimentos, diferencias por región y según nivel de ingresos en la Argentina. Este trabajo fue realizado junto con Alicia Rovirosa y Esteban Carmuega del CESPI. El objetivo que tiene este trabajo es evaluar la ingesta aparente de energía según el grado de procesamiento de los alimentos en Argentina entre 1996 y 2018, de acuerdo al nivel de ingresos y a la región donde se ubica el hogar. El sistema NOVA es un sistema que permite categorizar a los alimentos de acuerdo a su finalidad, a su naturaleza y a su grado de procesamiento, y permite comparar patrones de consumo y suministros a lo largo del tiempo en un país o entre países. Para poder cumplir con el objetivo, lo que hicimos fue utilizar los datos de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares, de los últimos 4 periodos que tienen un alcance nacional, y estimamos a partir de los datos de compra de los hogares el consumo aparente de energía expresado en kilocalorías por adulto equivalente por día. A partir de la categorización NOVA se identifican 4 grupos, que son los alimentos mínimamente procesados, los ingredientes culinarios, los alimentos procesados y los productos ultraprocesados. Y lo que hicimos fue estratificar en un análisis estadístico descriptivo de acuerdo a la región y de acuerdo al nivel de ingresos definido como el quintil de ingreso per cápita del hogar. En los resultados que están a la derecha se puede observar que a lo largo del tiempo las
categorías de alimentos naturales, ingredientes culinarios y alimentos procesados ha descendido, un 9% para los alimentos naturales o mínimamente procesados, un 23% para los ingredientes culinarios, un 8% para los alimentos procesados, mientras que la categoría de ultraprocesados ha incrementado su participación o su contribución en la alimentación en un 56% de las calorías. Cuando observamos cuáles son los grupos de alimentos que mayor contribución tienen dentro de la categoría de ultraprocesados, lo que vemos es que el 27% de las calorías totales es aportado por las comidas rápidas o comidas listas para consumir, un 26% por las galletitas y por los amasados de pastelería, un 13% por los jugos y las gaseosas, y en valores inferiores al 10% el resto de las categorías. En cuanto a las regiones, lo que observamos es que las regiones siguen las mismas tendencias que el país en general, pero hay algunas regiones que muestran datos más acentuados, como por ejemplo la disminución en el consumo de alimentos mínimamente procesados e ingredientes culinarios es más acentuada en la región metropolitana, y el de alimentos procesados es más acentuado en la Patagonia. Mientras que el aumento en la proporción de energía aportada por ultraprocesados es mayor en Cuyo y en la región Patagonia. Ahora, cuando miramos de acuerdo al nivel de ingresos de los hogares, lo que vemos es que las mayores diferencias entre quintiles se observan para el grupo de ultraprocesados, y esas diferencias, si bien siguen siendo mayores en los hogares de mayores ingresos a lo largo del tiempo, lo que vemos es que se reducen o que se achican, siendo que, por ejemplo, en el primer periodo, un hogar del primer quintil consumía 10% de su energía a partir de ultraprocesados, y en 2017-2018 pasó al 26%, y en 2017-2018 pasó al 20%, mientras que los hogares del quinto quintil consumían el 26% de las calorías y pasaron al 38%. Ese mayor aumento en los hogares de menores ingresos es justamente uno de los hallazgos de este trabajo, que muestra que el aumento del consumo de alimentos ultraprocesados es más marcado en los hogares de menores ingresos y más acentuado en algunas regiones del país. Pueden consultar la publicación completa en el link que está debajo del slide. Muchas gracias. Hola a todos, nosotros somos García Valentina y Schroeder Evelyn, alumnas de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral. Nuestro trabajo final fue dirigido por Florencia Cuneo y tuvo como principal objetivo evaluar durante el periodo de aislamiento social por COVID-19 la estigmatización en participantes de grupos de apoyo para el tratamiento de la obesidad en Argentina. Para eso se aplicó una encuesta virtual que valoró tanto percepciones como creencias y actitudes que frecuentaban en los grupos de apoyo al tratamiento de la obesidad. Bueno, como principales resultados podemos destacar que la mayoría de los participantes eran mujeres de entre 22 y 72 años de Entre Ríos y Santa Fe. Hubo percepciones neutrales en un 39% y negativas en un 38% de los participantes, donde los adjetivos más atribuidos fueron indeciso, triste, rebelde y glotón. El 76% mostró un mayor grado de estigmatización según creencias, con afirmaciones como las personas pueden ser adictas a la comida, como otros son adictos a las drogas, y estas personas suelen llegar a tener obesidad. El 45% mostró un mayor grado de estigmatización según actitudes, con afirmaciones como las personas con obesidad son generalmente sociables. Por otro lado, el 71% manifestó sufrir experiencias de discriminación en diferentes ámbitos, principalmente en la moda y talles de ropa, en la sociedad en general y en la familia y amigos. Pero solo el 5% experimentó discriminación junto a profesionales de la salud. Por otro lado, el 69% refirió que el grupo sí los ayuda a enfrentar el estigma. Y para finalizar, destacamos que hubo una asociación entre el estado nutricional y el mayor grado de estigmatización según creencias y no hubo según actitudes. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Florencia Barrau, soy licenciada en Nutrición recibida de la Universidad Favaloro, y junto con Paula Misray y Esther Santana, en noviembre de 2019, realizamos el presente estudio titulado Niños y publicidad en Internet, análisis del recordatorio de marcas y exposición a avisos publicitarios.
El objeto del mismo fue analizar la publicidad de alimentos y bebidas en Internet, su relación con las preferencias, consumo de alimentos y recordatorio de avisos de los menores. La unidad de análisis fueron los niños y niñas de 6 a 12 años de edad, de ambos sexos, que residan en Cava o Gran Buenos Aires. Gracias a la observación de las publicidades de Internet de alimentos y bebidas y la difusión de un cuestionario semiestructurado online, pudimos conocer acerca del reconocimiento de marcas, preferencias alimentarias y elección de compra de los niños y niñas. Tal como podemos observar en el gráfico número 1, el 31% de la población infantil analizada tenían sobrepeso, el 11% tenían obesidad y el 6% tenían obesidad severa. A su vez, como se observa en el gráfico número 2, el 65% de los niños y niñas reconocieron el producto o marca con su imagen o eslogan. Por otro lado, si nos centramos en las publicidades de alimentos observadas, tal como vemos en el gráfico número 3, el 50% eran de golosinas y postres o bebidas lácteas. El resto de las publicidades correspondían a lugares de comidas rápidas, bebidas gaseosas, entre otros. Otro resultado sumamente importante a tener en cuenta es que los alimentos de las publicidades observadas tenían un alto contenido en calorías, azúcares, grasas y sodio. Debido a ello y todo lo trabajado en este estudio, pudimos concluir que se necesita el desarrollo de políticas para lograr disminuir la exposición de los menores a la publicidad de alimentos no saludables, realizar educación nutricional para la promoción de alimentos saludables y guías alimentarias educativas adaptadas a su edad. Los datos de esta investigación colaboran con el proyecto de ley de promoción de la alimentación saludable, buscando regular la publicidad en niños y niñas, no solo en canales abiertos y cerrados, sino también en espacios de Internet. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Lucía Pelatelli y les voy a presentar este trabajo, El juego y la risa como hábito saludable, que es un recorte de un proyecto más amplio que se llama Hábitos Saludables, que se desarrolla en el Centro de Salud y Acción Comunitaria número 35, que está ubicado en la Villa 2124 Barracas. El proyecto de Hábitos Saludables se inició en el año 2005, y se desarrolla en un comedor comunitario donde se entregan viandas adecuadas a personas con diagnóstico de diabetes, hipertensión y obesidad. La población destinataria de este proyecto son usuarios y usuarias y trabajadores y trabajadoras de este comedor comunitario. El marco del proyecto es la promoción de la salud con una perspectiva de derechos, salud integral y alimentación específicamente, de género e intercultural. El mismo es llevado adelante por un equipo interdisciplinario que está conformado por promotoras de salud, una antropóloga, una médica generalista, una nutricionista y rotantes de la residencia interdisciplinaria de educación y promoción de la salud. A lo largo del tiempo se fueron desarrollando varios tipos de actividades, con frecuencia semanal, como talleres, postas de salud, consultorías, relevamientos, con participación de hasta más de 50 personas. Debido a las restricciones de la SASPO-DISPO, se decidió llevar adelante una actividad al aire libre, en un espacio público, promoviendo la actividad física, el movimiento y el encuentro en grupos reducidos, a través de caminatas compartidas. Con el paso de los encuentros, en la caminata se le sumaron juegos. Asimismo, las propias participantes comenzaron a ir por su cuenta, a iniciar la caminata antes de nuestra llegada, y a proponer ideas de juego y baile. La propuesta resultó motivadora para la participación y fortaleció el vínculo entre las personas, generando espacios autogestionados como encuentros y grupos de WhatsApp. El objetivo general del proyecto es promover, desde una perspectiva integral, la accesibilidad a la salud en el marco de dispositivos comunitarios que abordan las enfermedades crónicas no transmisibles en relación con las condiciones de vida que atraviesan los procesos de salud, enfermedad, atención y cuidado en la población de Villa 2124. A lo largo de estos años fue ganando peso en el proyecto la promoción de la salud y ampliando la perspectiva más allá de la prevención. Por ejemplo, el nombre pasó de llamarse padecimientos crónicos a hábitos saludables. Desde el equipo, la nueva convocatoria en pandemia se pensó como un espacio de actividad física y promoción de la salud. Mientras dudábamos de lo convocante, una propuesta en términos de juego o diversión para personas adultas, lo lúdico fue ganando protagonismo en los encuentros, por demanda de los y las participantes.
A partir de esta experiencia nos parece pertinente poder reflexionar sobre la importancia del componente promocional de los espacios y problematizar la concepción de juego y ocio en la población adulta, habitualmente concebida como legítima en la niñez únicamente, desde una lógica vinculada a la imposición de la productividad y entendida como pérdida de tiempo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Esther Santana y voy a hablar sobre mi trabajo de interés en nutrición y alimentación saludable que realicé en el Instituto de Nutrición y Marketing. Este estudio se realizó a nivel país con un N igual a 75 personas, donde se consultó por la palabra saludable y la capacidad de compra de alimentos saludables durante la pandemia. En estos últimos años ha surgido la palabra saludable en América Latina, pero su primera definición fue encontrada en FDA en 1994, que ha sido llevado luego a declaraciones de salud y de nutrientes. El objetivo de este trabajo es conocer la percepción de alimentos saludables, conocer la capacidad de compra de los alimentos saludables, registrar los términos que utilizan para diferenciar a esos alimentos saludables. Material y método: se utilizó una encuesta con preguntas dicotómicas y de elección múltiple desde un formulario Google, y se realizó de forma longitudinal y a nivel país. Los resultados de esta muestra de N75 fue que un 79.7% fue de mujeres. El 12.3% de los encuestados no le interesó comer saludablemente, y en la figura 1 podemos observar que se hizo una pregunta dirigida sobre lo que relacionaban con la palabra saludable. El 32.4% contestó no tener ninguna enfermedad, mientras que el 16.2% poder elegir alimentos que les guste, ¿sí? El 68.9% reconoció que le alcanza su ingreso para comprar alimentos saludables, y un 83.8% puede comprar alimentos en general. Un 35% respondió que consume más alimentos saludables en la pandemia. Un 60% utilizó suplementos en base de calcio, hierro, vitamina D o multivitamínico. Un 47.5% ha cambiado su forma de comprar los alimentos, pero cerca del 40% lo sigue haciendo en supermercados. 47.3% lo hizo en negocios de cercanía y un 4% online. La respuesta sobre qué piensa en términos saludables, una pregunta abierta y espontánea, y lo observamos en la figura 2. Es llamativo porque lo que más aparece en el centro de esta figura, en esta nube de ideas o de palabras, es sano mental. O sea, todo esto dejó la pandemia. Equilibrio, balanceado, comer bien, sin enfermedades, sentirse bien, entre las más digamos, de respuestas más abundantes. Por último, vamos a hablar de la conclusión. La conclusión de este trabajo nos deja como que es muy interesante conocer que no todas las personas quieren comer saludable. El porcentaje de compra de alimentos saludables entonces fue menor que la compra de alimentos en general, que hubo un aumento en el uso de suplementos comparado con otros estudios y en otras épocas de las épocas que se han hecho los estudios, y la compra por el canal de supermercado, que fue de un 40% y solo un 4% por delivery, que es opuesto a otros resultados encontrados en Capital Federal. Pero como esto fue a nivel país, no es igual la forma en que se comportan los ciudadanos. Muy bien, les agradezco mucho la atención y resulta interesante que se pueda emplear este trabajo para una muestra más grande. Gracias. Hola, mi nombre es López María Soledad, licenciada en Nutrición y becaria doctoral de CONICET. En esta investigación podemos evaluar las masas madre espontáneas de quinoa y trigo sarraceno y su efecto en contenido de polifenoles libres y actividad antioxidante in vitro en panes libres de gluten. La metodología de masa madre es un proceso biotecnológico muy antiguo empleado en la producción de pan. En este sistema, el metabolismo de bacterias lácticas y levaduras modifica las propiedades de los panes. El consumo de compuestos antioxidantes promueve una mejora en la salud dado su efecto anticarcinogénico, prevención de enfermedades degenerativas y cardiovasculares. Generalmente, las dietas libres de gluten son deficientes en nutrientes como los antioxidantes. Por ende, resulta de interés desarrollar
productos libres de gluten con harinas ricas en estos compuestos, como lo son la harina de quinoa y trigo sarraceno. El objetivo fue evaluar el uso de masas madre espontáneas de harina de quinoa y trigo sarraceno sobre el contenido de polifenoles libres y actividad antioxidante in vitro de panes libres de gluten. Las masas madre se realizaron siguiendo la metodología de fermentación espontánea de dos harinas, la harina de quinoa y de trigo sarraceno. Para las primeras se empleó un rendimiento de masa de 200 y para las segundas de 300. La fermentación se llevó a cabo a 30 grados centígrados durante 7 días con repique diario. Luego se elaboraron panes libres de gluten a base de una mezcla de 45% harina de arroz, 45% de harina de quinoa y 10% de harina de trigo sarraceno. Se probaron 3 niveles de sustitución de harina por masa madre, 10, 15 y 20%. Luego, para la extracción de polifenoles, se utilizó como solvente acetona al 70% y se extrajo concentración de polifenoles libres y actividad antioxidante. Para la primera se utilizó el método de Folin y para la segunda, método de Frapp y ABTS. Se realizaron en masas madre correspondientes a los días 1, 3 y 7 de fermentación, como así también en panes y harinas. Respecto a los resultados, podemos ver cómo la mayor concentración de polifenoles totales se encontró en las masas madre de trigo sarraceno, que se mantuvo estable durante la fermentación. Se observó un aumento importante de polifenoles en masas madre respecto a sus harinas, como vemos en el primer gráfico. Según ABTS, la mayor capacidad antirradicalaria se presentó para las harinas de quinoa y trigo sarraceno, como en el inicio de fermentación tanto de masa madre de quinoa como de trigo sarraceno. Y por último, según el método de Frapp, la capacidad reductora aumentó cuando el contenido de masa madre fue mayor. Dicha capacidad incrementó en masa madre de quinoa respecto a la harina de la misma, no así en masa madre de trigo sarraceno. Los resultados en panes, siguiendo los métodos ya anteriormente mencionados, evaluamos que la cantidad de polifenoles totales se incrementó cuanto mayor fue la sustitución por masa madre respecto al control. No se observaron diferencias significativas entre panes con masa madre de quinoa y trigo sarraceno. Según ABTS, los panes de quinoa de 15% y trigo sarraceno del 20% presentaron mayor capacidad antirradicalaria respecto al control. Y por último, la capacidad reductora aumentó cuando el contenido de masa madre fue mayor. Se visualizaron mejores resultados para trigo sarraceno respecto al control según Frapp. Como conclusión, con la incorporación de masa madre espontánea se logró una mejora en el perfil nutricional de panes libres de gluten, con una mayor actividad antioxidante y contenido de polifenoles. A mayor porcentaje de sustitución de harina por masa madre, mejor capacidad antioxidante de los panes elaborados. Hola a todos y a todas, mi nombre es Melissa Tejerina y me desempeño como nutricionista en contextos de encierro en la provincia de Jujuy. El trabajo que vengo a presentar se sistematizó en un establecimiento penitenciario en el que se alojan adolescentes varones. Entiendo que el grupo de adolescentes en conflictos con la ley penal constituye un grupo poblacional vulnerado y que la realidad de los y las adolescentes que llegan a este tipo de instituciones está atravesada por una multiplicidad de desigualdades sociales. Al igual que el resto de los adolescentes, el estado nutricional es un pilar fundamental del estado de salud. El objetivo de este estudio fue conocer el estado nutricional, la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular y de antecedentes de consumo problemático de sustancias psicoactivas en este grupo de adolescentes. Para eso se aplicó un estudio descriptivo transversal de casos consecutivos en 31 adolescentes varones. Se evaluó el estado nutricional a partir del índice de masa corporal, el tiempo de encierro en este tipo de instituciones, los antecedentes de consumo problemático de sustancias psicoactivas y factores de riesgo cardiovascular. De los resultados obtenidos se puede observar que lo que prevalece en esta población es la malnutrición por exceso, siendo más frecuente el sobrepeso que la obesidad, que al menos que el promedio de encierro de estos adolescentes en este tipo de instituciones es de 20 meses,
que el 34% presenta hipertensión o dislipemia, y que el 40% presenta antecedentes de consumo problemático de sustancias psicoactivas. En conclusión, se podría decir que lo que prevalece en este grupo de adolescentes es el sobrepeso, que la mayoría de ellos vive en este tipo de instituciones hace más de 1 año y medio, que la prevalencia de factores de riesgo y antecedentes de consumo problemáticos de sustancias psicoactivas se encuentra presente en al menos 1/3 de la población. Gracias. Hola, mi nombre es Bárbara Pesanú, futura licenciada en Nutrición de la Universidad de El Salvador. Junto con las demás integrantes, la licenciada en Nutrición Trinidad Babio, la licenciada en Nutrición Rocío González, la futura licenciada en Nutrición Melissa Sosa y la magíster en Nutrición Mercedes Paiva, es que presentamos el póster de nuestro estudio acerca de educación alimentaria y nutricional, en el cual se realizó un análisis cual y cuantitativo de 8 variables en publicaciones de la región iberoamericana entre los años 2002 a 2019. En el mismo se estudió la relevancia de la EAN en su aplicación en las políticas públicas y su ejecución por medio de un análisis cual y cuantitativo de las publicaciones. Como objetivo general, se ha analizado la importancia que se le destina a la EAN a través del análisis cual y cuantitativo de las diferentes publicaciones en Iberoamérica. Como objetivos específicos, encontramos el primero, en el cual se describe la importancia destinada a la EAN en 5 ejes temáticos; el segundo, en el cual se identifica artículos científicos clasificados y analizados cual y cuantitativamente en función de las variables: año, metodología o tipo de estudio, teorías del aprendizaje, intervención, estrategias, diagnóstico, agua segura y actividad física. El tercero, en el cual se identifica y se analiza las variables que afectan el entorno escolar. Y como último, identificar la presencia o ausencia de las teorías y metodología del aprendizaje dentro de las publicaciones. En cuanto a la metodología, se aplicó un diseño descriptivo observacional, retrospectivo y transversal. Se trabajó la bibliografía seleccionada de 77 publicaciones comprendidas entre los años 2002 a 2019. Se categorizaron en 5 ejes temáticos y se analizaron cual y cuantitativamente. Como resultados, se obtuvo que existe una ausencia significativa en el desarrollo de la mención de las variables, teorías del aprendizaje, intervención educativa y estrategias educativas. Solo presentó una asociación significativa con un P del 6,545 entre la variable teorías del aprendizaje y el eje de estrategias. Se puede observar que cuando el foco está puesto en el tipo de estrategias, se resalta la teoría del aprendizaje y se enfatiza la descripción de estrategias constructivistas de la EAN. No hay publicaciones actuales sobre las enfermedades crónicas no transmisibles, en contraste con la situación epidemiológica actual, y una parte importante de la población se encuentra con vulneración de los derechos a la alimentación y a la información. Como conclusiones, se observó que sin una buena base de programación educativa, el proceso de enseñanza-aprendizaje es obstaculizado en personas, comunidades y poblaciones. Debería realizarse una planificación educativa explicitando las teorías del aprendizaje y tomando en cuenta la perspectiva de géneros, garantizando el cumplimiento de los derechos humanos. Muchas gracias a todos.